Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Nos saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bien, pues evidentemente este se va a llamar Pobres Millonarios y habla acerca de todos los despropósitos, no solo de Salinas Pliego, pero que él ahora está queriendo como de alguna manera encabezar, ¿no? El área mediática, supuestamente comunicativa, en realidad manipuladora privada, nos entretiene y ha llegado a generar, o sea, no nos recrea, no nos ilustra, no nos informa, nos manipula, pero además de todo esto, ha llegado a generar, y lo he mencionado y lo mencionaré cada vez que venga al caso, una modalidad de entretenimiento, pero que no es divertido, ¿no? Y que la gente, eh, entre otras cosas, ¿no? Digo, votando contra sí misma, creyéndose mentiras y cosas que además a la inmensa mayoría de la gente les son contrarias, les son dañinas, pues evidentemente no se puede estar divirtiendo, pero se ha generado una situación morbosa, ¿no? Esos fueron, por ejemplo, los tertulias de las que surge mi ley andan por allí, ¿no? Entonces, nos entretiene aunque no nos divirtamos, ¿no? El colmo es que lo haga con asuntos que nos perjudican y que cínicamente nos presentan para que los apoyemos, ¿sí? En oprimirnos, sea bajo una circunstancia de abuso directo a la antigüita, ¿no? O sea, como desde hace rato se está usando también por exclusión, porque también hay una opresión, pero por exclusión, ¿no? O sea, no es lo mismo que te exploten a que te excluyan, pero de cualquier manera te oprimen, ¿sí? Te dañan. Salinas Pliego está hablando de dar la batalla en contra de la reforma Poder Judicial, y bueno, y todo totalmente relacionado, porque es el Poder Judicial que hace que, en primer lugar, no pague impuestos aquí, y en segundo lugar, incluso defraude en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, esto genera al público en general, que no se revela, que no toma conciencia, que no rechaza esto, pues como paleros inconscientes. El palero tradicional era político en algo que se entendía y se veía claramente que era política. Esto es totalmente político, pero no se le ve directamente como tal, ¿sí? No sería raro que alguien dijera, no, no es una, bueno, sí tiene que ver con la política, pero no, no es exactamente una cuestión política, es una cuestión de, como se han tenido el enorme cinismo de plantearlo, incluso hasta de derechos humanos, ¿no? Cuando ellos son los opresores, no en vano, y lo seguiré planteando. Y si es una idea mía que si alguien me copia, pues yo la tuve ya hace muchísimos años, que los derechos humanos tienen que plantearse en contra de todo tipo de opresión, no nada más la gubernamental, y muy particularmente sobre la terrible opresión de de los poderes fácticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hacen ser, si nos dejamos, paleros, pero ya paleros nuevos, ¿no? Ya no aquellos paleros que se les llamaba así porque en un palo traían un letrero y se les daba pues algún tipo de soborno, ¿no? A veces era poco, a veces no tan poco, para apoyar a algún candidato. Pues aquí estamos los que vean esto y no se rebelen, porque es eso, ¿no? No se revolucionen en contra de semejantes abusos, pues nos tienen como paleros, ¿no? O sea, o a quienes se dejen los tienen como paleros, ¿no? Porque está diciendo en su cara que quiere dar la batalla porque haya un poder judicial que no hace justicia y por no pagar impuestos que se nos debe a nosotros, a los ciudadanos, a la inmensa mayoría de los mexicanos. El gobierno es un intermediario, ¿sí? Eh, Porque definitivamente algo que me enseñó incluso un gran capitán de empresa es lo que debes no es tuyo y ellos deben los impuestos, no son suyos, ¿sí? Son del pueblo de México, ¿sí? Y de alguna manera, y les guste o no, ¿sí? Eh, es
un fraude lo que están cometiendo, o sea, a la gente, evidentemente a Salinas Pliego y a esa gente no le gusta, a esos magnates no les gusta, pero aunque a la gente lo quiera o no le guste o no, los están defraudando, ¿sí? Ese es el punto clave. Y eso incluso a niveles de clase media alta, por ejemplo, no únicamente de clases muy populares, obviamente a todos los demás pues también nos defraudan, ¿no? Aquí, por lo tanto, yo quería llamar, pero encontré esa otra imagen que me pareció perfecta, ¿no? Los pobres millonarios, y esto que dice allí, es que ya nadie piensa en los ricos, pues evidentemente nosotros somos los que tendríamos que pensar evidentemente en nosotros mismos, y sí pensar en ellos, pero para rechazar sus abusos, ¿no? Y aquí es donde entra algo que no creo mencionar esto por primera vez y lo mencionaré cada vez que venga al caso. Bertolt Brecht, el autor socialista teatral, Bertolt Brecht, alemán, planteaba esto, porque además hablaba mucho precisamente de esto, de las representaciones, ¿no? El distanciamiento, y por excelencia y definición, para no entrar en más detalles, el distanciamiento es eso, ¿no? Si alguien dice algo, si alguien sufre, o sea, en primer lugar, bueno, que si es un sufrimiento real, pues no llore, ¿no? Pero por otro lado, si alguien sufre, ¿por qué sufre? O sea, tomar un distanciamiento racional. Entonces, ¿por qué el primer título de esto iba a ser el título de la novela esta emblemática mexicana de Los ricos también lloran, que ha tenido remakes, etcétera? Y que era el planteamiento de decir, no, toma distanciamiento, pero un distanciamiento racional, es decir, puede ser que lloren. Ahora, si lloran por una cuestión humana, porque se les muere un hijo, tienen todo el derecho humano y merecen toda nuestra compasión como cualquier otro ser humano. Pero si lloran porque se les están cobrando impuestos que están robando, pues eso no merece de ninguna manera ninguna simpatía. Por allí va ese distanciamiento que tenemos nosotros que ver, ¿sí? Porque últimamente se habla de que se acaba el país, se acaba la democracia, y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Se acaba todo. Bueno, cuando se acaba todo, ¿de quién o para quién se está acabando el mundo? Por toda esta cuestión de las quejas que ha habido, porque se va a acabar el poder judicial. El poder perjudicial para la inmensa mayoría de los mexicanos. ¿Y de quién era? ¿A quién respondía? Pues que se acabe eso a mí no me afecta. Yo recuerdo mucho que había una campaña publicitaria, tampoco creo que sea la primera vez que lo menciono, y también creo que lo mencionaré cada vez que venga al caso. Era de la Lotería Nacional y es de hace muchísimos años, en las que, en diferentes motivos, pero acababa por este asunto, ¿no? Era el Llanero Solitario y Toro, los personajes de aquella serie, y entonces se oía la voz de Toro, que la grababa un locutor de aquellos tiempos, que tenía una hermosa voz, y decía, Toro, nos han rodeado, estamos perdidos, decía el vaquero. Y entonces se oía la voz de Toro, que decía, ¿estamos Kimosabi? Pues los indios nos tienen rodeados, estamos perdidos. Y entonces el indio respondía, estamos Kimosabi, pues yo soy indio, yo no estoy rodeado. Y por allí está esta situación, ¿no? Y esto me recuerda mucho este concepto de la conspiración de los ricos, que un rico y muy capitalista, Robert Kiyosaki, planteaba, ¿no? Y planteaba en relación y alrededor de estas inversiones que son especulativas y que no deben, o sea, que su planteamiento de ellos es que evitar pagar impuestos, ¿no? Evitar pagar impuestos de inversiones que cuando funcionan dejan muchísimo dinero y que son improductivas porque son especulativas, ¿sí? O sea, por ahí estamos viendo y por ahí andaba, aunque su planteamiento de la conspiración de los ricos tenía que ver con esto, y bueno, son conceptos que aunque no estoy coincidiendo totalmente, sí los rescato porque así se mueve este mundo, ¿no? O sea, los ricos conspiran para seguir siendo ricos, cuando la palabra conspiración a muchos nos podría sugerir el que se trataba de los que están en condiciones desfavorables y por eso conspiran. Pues no, también los que están en condiciones muy
favorables conspiran. Hay que replantear la propiedad. ¿Sí? La propiedad que alguien dijo en el siglo XIX, Proudhon, que era un robo, y ahora resulta que el robo, según mi ley, es la justicia social, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Cerramos los ojos y estamos en el mundo al revés. Y la propiedad no tiene que ser un robo. Y a lo que hemos llegado es un acuerdo. La propiedad tiene que pagar impuestos y entonces ya no es un robo. Tampoco debería ser excesiva, ¿no? Pero además el planteamiento de que la propiedad no es algo absoluto, porque no se daría nada de lo que los ricos hacen sin una sociedad, y por lo tanto le deben a esa sociedad, dentro de cuyo contexto generan riqueza, le deben, vamos a decirlo por ahí y para acabar pronto, impuestos. Le deben no secuestrar al Poder Judicial para que, no secuestrado por ellos, se haga justicia. Y entonces, en ese sentido, tenemos que entender, ¿no? Porque luego se plantea esta cuestión de no pagar impuestos porque el gobierno es corrupto, pero ¿quién corrompe? Ellos, que son los que tienen dinero. El pobre no corrompe porque no tiene dinero, ¿sí? Y entonces ellos, que como Midas corrompen todo lo que tocan, ¿sí?, son los que llegan a estas fórmulas raras. No. O sea, el gobierno no debe ser corrupto, estamos teniendo logros importantes en México en ese sentido, y ellos deben los impuestos y los tienen que pagar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se van generando esta situación de lo que yo he estado llamando, ¿no?, este discurso que es ajeno, mentiroso y dañino para nosotros, ¿no? Es ajeno porque es de otra clase social. Es mentiroso porque vaya que defraudan, y defraudan tanto que hasta los mismos gringos, que no son un modelo exactamente de honestidad, pues también ven que defraudan. Y es contrario porque nos hace daño. Entonces, en ese sentido tenemos que cobrar conciencia, tomar distanciamiento brechtiano y no dejarnos llevar al baile de quienes en realidad pues son enemigos nuestros. Los derechos humanos no se tienen que aplicar nada más en contra del poder gubernamental. Se tienen que aplicar, es una tesis mía que tengo desde hace mucho tiempo, y si alguien me la copia, yo lo pensé hace como 30 años, 20 años, cuando menos. Los derechos humanos se tienen que aplicar también a los poderes fácticos, nos tienen que defender también de los poderes fácticos, porque esos poderes fácticos, y en contra de lo que dicen, son poder, no son la sociedad civil. Los esperamos en el próximo Nepantla Tolli, y gracias por haber atendido a este.